Ya, conceptos clave. Lo primero es la diferencia, o sea, entender la diferencia entre sexo y género. A ver, para empezar, ¿me pueden decir, tipo, con la reacción de sí o no, manito arriba, como prefieran, si es que de manera previa a este curso han llevado algún curso, taller acerca del enfoque de género en la universidad, en el trabajo, en el que hayan desarrollado esta diferencia entre sexo y género? A ver, ahí ya hay algunas personas que están reaccionando, por favor. Sí, pero no aprendí bien, ya. No recuerdo los conceptos, no, sí en la universidad, sí en el trabajo, ya. Listo, ya, más o menos tengo una idea de, vamos a extrapolar esas respuestas y vamos a hacer una media. Listo. Algo importante cuando hablamos acerca del enfoque de género es entender la diferencia entre sexo y género. Como sabemos, el sexo es biológico, ¿no? Es una función de reproducción, tiene función de reproducción, nuestros órganos reproductivos. Existen diferencias orgánicas. Es una condición que no cambia, al menos no naturalmente. Nuestro sexo depende de nuestros cromosomas y se transmite genéticamente. En cambio, el género es una construcción cultural. La función que tiene, a diferencia del sexo, que es de reproducción, más bien esta es una función de organizar, para organizar a la sociedad, o sea, su función es la organización social. Este, esta categoría sí genera algunas desigualdades, que es algo que vamos a ir viéndolo más adelante. Es algo que puede cambiar con el desarrollo de la persona. Y eso es algo importante de entender, ¿no? Al ser el género una construcción social, es algo que puede ir cambiando. Y esto, los conceptos asociados, las ideas asociadas al género, incluso los estereotipos asociados al género, dependen de la cultura, de la sociedad, del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma en la que se vive el género, por ejemplo, la forma en la que vive una mujer musulmana es distinta a la forma en la que experimenta su vida una mujer norteamericana, ¿no? Y esto depende de la cultura, de la sociedad, ¿no? Entonces, hay culturas en las que por ejemplo, ¿no? Todas las mujeres tienen que llevar cubierto el pelo, ¿no es cierto? Eso es precisamente porque es una condición de la sociedad que está asociada a su género. La idea, por ejemplo, del matrimonio, también asociada al género, tiene que ver con la cultura, con la sociedad. Estas cuestiones más relacionadas con el género son cosas que se transmiten socialmente, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que esta imposición acerca, por ejemplo, de los juguetes que se les da a los niños o a las niñas no está tan marcada, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que las niñas siempre juegan con muñecas, siempre se las viste de rosado y a lo mejor, bueno, existen otras sociedades en las que más bien poco a poco se va avanzando, ¿no? Porque se va desarrollando esa cultura en la sociedad, la idea de que no tenemos que eh, definir el tipo de juguete que va a tener un niño o una niña por su sexo, ¿no? Entonces, este tipo de convenciones sociales en torno al género
van cambiando según la cultura y la sociedad. Si se les ocurre algún otro ejemplo acerca de estas diferencias en algunas sociedades, ¿no? En las que podamos ver cómo en determinada sociedad cierto concepto de género, cierta situación asociada al género es distinta de la nuestra, por ejemplo. Ahí nos lo van compartiendo en el chat. Entonces, lo primero importante que tenemos que distinguir es el sexo biológico es una cosa y el género es otra. El género es una construcción social. Y es algo que ustedes van a ir viendo a lo largo del curso y también cuando revisen la bibliografía que hemos seleccionado para ustedes. Entonces, tenemos que el género es esta construcción social. Entonces, en torno a el género es que se dan algunos roles y estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estereotipo básico, ¿no? Las mujeres tienen que tener pelo largo y los hombres pelo corto, ¿no? Un hombre con pelo largo, un poco raro, ¿no? Podría ser desde catalogado como una persona afeminada, podría ser una persona que de repente lo ven como una persona poco seria, ¿no? Entonces existen estos estereotipos de género en torno, por ejemplo, a la apariencia, ¿no? O que las mujeres siempre tienen que ir vestidas con faldas, o la depilación, por ejemplo, ¿no? Que es también un estereotipo, ¿no? Que las mujeres siempre tienen que ir pues con las, no sé, con las piernas depiladas o en general este tipo de... Pero también hay algunos roles asociados al género. Y uno de los principales roles tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado. Existe un rol histórico que ha sido asociado a las mujeres y a lo femenino, ¿no? Que es el cuidado, muy asociado a la reproducción. Es decir, cuidar, cocinar, lavar, planchar, todas las tareas domésticas por cultura, socialmente, históricamente, estas están destinadas, estas son ejecutadas en su mayoría por mujeres. Y más bien los roles que tienen que ver con ejercer cargos de poder, con actividades públicas, incluso que tienen que ver con la religión, con las Fuerzas Armadas, todas estas profesiones también están divididas, vamos a decirlo, en función a estos roles, ¿no? Entonces, las mujeres, pues es raro que las mujeres sean militares, es raro que las mujeres sean policías, es raro que las mujeres sean presidentas, es muy raro incluso ahora en nuestra sociedad, año 2024, que las mujeres sean pues gerentes generales de las empresas, ¿no? ¿Por qué existe ¿por qué es importante darnos cuenta de estos estereotipos? Porque profundizan estas diferencias y estas desigualdades, ¿no? Porque lo que se busca con el enfoque de género, y vamos a ir viéndolo a lo largo de estas sesiones, es que podamos identificar estos estereotipos, estos roles, que además han sido determinados desde hace muchos años, que están muy presentes en nuestra cultura, muy arraigados en nuestra sociedad, y que lo que hacen es generar desigualdades, generar brechas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando pensemos en el enfoque de género, tengamos la capacidad de identificar estos estereotipos de género, ¿no? Como les decía, que las mujeres tienen que ir maquilladas, con falda, con el pelo largo. Entonces, ¿qué son estos estereotipos de género? Generalizaciones simplistas acerca de los atributos que debería tener un género o el otro según nuestra concepción en la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que los varones son competitivos, independientes, fuertes, muy asociados al espacio público,
En cambio, las mujeres somos cooperadoras, somos acogedoras, somos más comunicativas, atentas y mucho más asociadas al espacio privado, ¿no? Y cuando hablamos de estos roles, como les decía, están más enfocadas en actividades y funciones. Como les decía, el cuidado, ¿no? Ha sido determinado social y culturalmente a cargo de las mujeres. Eso no quiere decir que no haya hombres que cuidan, que realizan las labores del hogar. Sin embargo, se da en todas las sociedades, somos mayoritariamente las mujeres que asumimos estos roles de cuidado, el trabajo doméstico, ¿no? Pero además, para complejizar un poquito este tema, estos roles de género son aprendidos de manera distinta según nuestras situaciones económicas, sociales y culturales. Por ejemplo, se dan en algunas familias del campo con pocas posibilidades económicas que los padres tienen que escoger quién va a ir al colegio, si el hombre o la mujer. Y por los roles de género que están muy arraigados en nuestra sociedad, lo que sucede es que los padres dicen, bueno, que vaya el hombre porque él tiene más posibilidades de ser profesional, de desempeñarse en el espacio público, de poder conseguir un empleo. Y en cambio, el destino que se espera de una mujer es que consiga marido, tenga hijos y sea madre. No, y eso también está determinado por la situación económica, porque a lo mejor en una familia que tiene mayores condiciones económicas, ese rol no se impone de esta manera, ¿no? Entonces hay que también entender que los roles de género no solamente se diferencian de acuerdo al sexo de las personas, femenino, masculino, sino que también entran a tallar otro tipo de situaciones, como las económicas, las sociales o las culturales, ¿no? Recordemos esto que decíamos, en distintas culturas el ser mujer es distinto según las propias, las propias costumbres. A ver. Aquí, de repente, para ir tomando nota de algunas participaciones, nos pueden ir escribiendo en el chat algunos ejemplos que se les ocurran y eso nos ayuda a nosotras también a seguir profundizando las explicaciones de roles o estereotipos. Si tienen dudas, también, por favor, eso es súper importante. Si tienen alguna pregunta, si hay alguna diferencia que no les queda claro, nos la escriben y lo vamos conversando. Entonces, preguntas en el chat y ejemplos también de de roles o estereotipos que ustedes hayan visto, que ustedes crean que existe. La mujer debe cuidar a los hijos y dejar de trabajar. Eso es uno de los principales roles asociados a nuestro género. Justo hoy día estaba viendo una información de un estudio de The Economist que decía que una mujer cuando está embarazada tiene 42% menos de posibilidades de encontrar un empleo 10 años después de convertirse en madre, ¿no? Entonces, lo que pasa en muchas situaciones de mujeres es que se embarazan, son mujeres profesionales, con carreras, etcétera, se embarazan, se dedican a cuidar a los niños, a las niñas, y cuando ya son grandecitos, ya van al colegio, quieren retomar su carrera, y ya es muy difícil para ella conseguir trabajo, ¿no? Porque han descontinuado su desarrollo profesional, ¿no? Y de hecho nosotras, cuando vemos estos casos de alimentos, de divorcios, vemos muchos casos en los que efectivamente, pues, las mujeres han dejado de trabajar por cuidar a los hijos, ¿no? Y cuando se divorcian, no tienen ni sueldo, ni carrera y obviamente tampoco pensión, ¿no?
¿Qué más dice? En América Latina, el 38% de las mujeres trabajadoras abandonan el mundo laboral después de tener hijos, ¿no? La deserción laboral en mujeres embarazadas es una constante. A ver, ¿qué dice acá? Juana dice, la mujer debe cuidar a los niños. Eh, Rubria Geri, la mujer que sale a trabajar y el hombre que hace las labores del hogar es algo anormal, ¿no? Si hay gente que se escandaliza si ve a un hombre con mandil cuidando a un niño, o por ejemplo es muy raro, ¿no? Que la mujer sea la que sale al mundo laboral y sea el hombre que posterga su vida y se queda cuidando a los niños. El color, ¿no? Rosa para las mujeres, azul para los hombres. Hace poco estaba en el campo de Marte y una señora no quería que su hija alquile la bicicleta celeste porque no era color de mujer. Imagínense. Natalie Sánchez, las mujeres deben aspirar a la maternidad. Las mujeres debemos saber cocinar y atender la casa. Gerson Donaire dice, las mujeres deben ser más delicadas en sus gestos, mientras que los hombres deben mostrarse rudos y toscos. Valeria dice, la mujer debe ser femenina y delicada. Ahora te paso el link de la infografía que vi, Jurico. Las mujeres deben elegir profesiones como psicología, diseño, arquitectura, en cambio los hombres, ingenieros, policías. Las mujeres deben cuidar su aspecto físico mucho más que los hombres. Cuando vas a comprar una carcasa de celular, te preguntan, ¿para hombre o para mujer? Las mujeres somos emocionales y los hombres racionales, tal cual. Se suele atribuir características pacificadoras a la mujer. Por lo tanto, entornos agresivos, incluso bélicos, como las guerras, se muestran como ajenos a la feminidad y por tanto suelen atribuírseles roles pasivos, de pacificadoras o de individuos idóneos para seguir órdenes, lo cual se refleja en reducirlas a posiciones como secretarias, asistentes. Las mujeres no pueden tomar decisiones porque son más sentimentales, las mujeres asumen los roles de cuidado, las mujeres cuidamos mejor que los hombres, ¿no? Muy bien, perfecto. Esta galletita de jengibre nos va a ayudar a ilustrar un poco algunas categorías, algunos conceptos asociados al género, ¿no? Primero, lo que habíamos visto, ¿no? El sexo, que es una cuestión biológica y que es una cuestión genética, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sexo, ¿qué es lo que tenemos? El sexo femenino, el sexo masculino, pero también existe otra categoría, que son las personas intersexuales, que son, como saben, raros casos, pero personas que tienen una mezcla de los dos. Puede ser que tienen o sea, se ven como mujeres, puede ser que tengan facciones, mujeres, pechos, pero que sus órganos reproductivos son masculinos, ¿no? Como les llaman las hermafroditas, bueno, el nombre más usado ahora es intersexual, ¿no? Entonces, tenemos acá básicamente género femenino, masculino, pene, vagina y las personas que están como en el medio, ¿no? Entonces, el sexo, la categoría del sexo creo que está la más sencilla, más o menos clara. Luego viene la otra, la orientación sexual. Esta tiene que ver más a las preferencias en los vínculos, vamos a decir. Entonces, tenemos en esta categoría a las personas heterosexuales, es decir, yo soy mujer, tengo atracción por los hombres, entablo relaciones sexoafectivas con hombres, o puedo ser homosexual, es decir, soy una mujer que entabla relaciones sexoafectivas con otras mujeres, lo mismo con los hombres. Puedo ser bisexual, es decir, que entablo estos vínculos tanto con hombres como con mujeres. O también existe esta otra categoría como asexual que pues
no existe una preferencia de repente clara, que puedo desarrollar vínculos con personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Hay un amplio aspecto. Algo que es importante de estas categorías es que, como es una construcción social, el género, las categorías de la orientación sexual también van cambiando, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han ido escuchando otro tipo de categorías, ¿no? Desde pansexuales, y ahí ya, por ahí me van contando si es que se les ocurre. Pero básicamente las más clásicas, vamos a decirlo, son pues, heterosexual, homosexual, bisexual. Y esto está, como les había dicho, relacionado a por qué sexo, género, tengo atracción, entablo vínculos, tengo vínculos sexoafectivos. Luego está la identidad. Acá se pone un poquito más complejo. La identidad de género. Esto tiene que ver con cómo yo me percibo, cómo me identifico, ¿no? Y acá puedo tener una identidad de género femenino, de mujer, o una identidad de género de hombre, o una no binaria, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Esas es como las categorías básicas. Y acá entran otras categorías un poquito más amplias de lo cisgénero y lo transgénero. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer con sexo femenino, de orientación sexual heterosexual, entonces sería una mujer cisgénero, ¿no? En cambio, si por ejemplo yo soy una mujer de sexo femenino, pero yo me percibo y construyo mi identidad socialmente como hombre, porque mi sexo y mi identidad de género pueden ser diferentes, porque la identidad de género es una construcción social. Entonces, yo lo que sería ahí sería una persona transgénero. Esa parte del cisgénero y el transgénero, ¿queda claro? Sí, ahí manito arriba, Y luego está, entonces, acá, el sexo tiene que ver acá, como dice, ¿no? Con lo biológico, ¿no? Con los órganos reproductivos, siendo así básicos, ya, con los órganos reproductivos. La orientación sexual con mis vínculos, ¿no? Por quién yo siento atracción física, etcétera. Mi identidad de género con cómo yo me percibo y construyo mi identidad de género. Y luego está la expresión de género, que es cómo yo expreso mi género. Y acá puedo tener una expresión de género femenino, es decir, soy una mujer que tiene pelo largo, se viste con ropas asociadas a lo femenino, me pongo falda, me pongo aretes, entonces mi expresión de género sería femenino. En cambio, podría pasar que yo soy una mujer de sexo femenino, de orientación sexual, bisexual, y mi expresión de género es andrógina, ¿no? O sea, tengo el pelo medio corto, no tengo una expresión de género masculina, pero tampoco una femenina, ¿no? Estoy como en el medio. Entonces, mi expresión de género tiene que ver más con cómo yo me veo, expreso mi identidad de género. Y estas cosas no necesariamente están todas relacionadas, como vamos a ver en el cuadrito siguiente. A ver, y los transexuales, a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? O sea, ser cisgénero depende
de la expresión de género, no de la identidad sexual. Ya. No, ya. Vamos a regresar aquí. La expresión, acá, ¿dónde está la pregunta? La expresión de género es la sexualidad. A ver, no, no, no. Ay, ¿dónde está mi galleta de jengibre? La sexualidad sería la orientación sexual. La expresión de género tiene que ver más bien con mi apariencia física, digamos. Mi pelo, mi ropa, si me pongo aretes, si me maquillo, no me maquillo. Ser cisgénero depende de la expresión de género. No, ninguno. Como les decía, estas son independientes. Ahora vamos a ver. Es interesante hablar de estos temas porque a veces es complejo para nuestro entendimiento, que es muy binario, hombre-mujer, ¿no? Entonces, cuando existen categorías intermedias, es como nos confundimos un poco. Entonces, como habíamos dicho, el sexo es femenino, masculino, intersexual. La orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, ¿no? Y acá hay otras categorías varias. Vamos a simplificar. La expresión de género puede ser femenino, masculino o andrógino. Y la identidad de género puede ser mujer, hombre o transgénero. Una pregunta. Dice, las nociones de cisgénero y transgénero también dependen de la orientación sexual. Por ejemplo, si una persona presenta sexo femenino con identidad de género femenino, pero es bisexual, interesante, ¿sería cisgénero o transgénero? No, sería cisgénero, porque transgénero sería una persona que es del sexo masculino con una identidad de género femenino. Entonces, lo transgénero está más relacionado con la identidad de género. Por ejemplo, yo una vez me sirvió poner el ejemplo de algunas personas famosas. ¿Qué persona transgénero conocen? ¿Alguien ahí me dice? Así, famosos de la farándula, de la política, para hacer el ejercicio, a ver, Elliot. ¿Quién? No, no, ahí me agarran, no conozco. ¿Quién Elliot? Page. La Chola Chabuca. Ya, la Chola Chabuca. Este está más popular. Ya. La Chola Chabuca, su sexo. La Chola Chabuca tiene sexo masculino. No, qué horror, no conozco ninguna de las diferencias. Ya. De las referencias, Dayanita, Gaela, Coco Marusik. Ya. Vamos a empezar con la Chola Chabuca. Ya, que todos conocemos. Entonces, la Chola Chabuca, su sexo es masculino. ¿Ya? Su orientación sexual es homosexual, creo. Pero digamos que es homosexual, ya, es homosexual. Entonces, ella mantiene relaciones sexoafectivas con hombres. Y su expresión de género es femenino, porque se viste como mujer. Y su identidad de género es algo que, por ejemplo, ¿no? En su caso, de la Chola Chabuca, sería identidad de género mujer, ¿no? Entonces, ella es una mujer
transgénero. Ojo que acá hay una cosita importante. Yo sé que los estoy confundiendo un poco, pero este tema es un poco complejo. Hay una diferencia entre transgénero y transexual. Gaela, por ejemplo, conocen a Gaela, ¿no es cierto? Es una política joven, ella tiene expresión de género femenino, es decir, se viste como mujer. Su identidad de género también es mujer. ¿Por qué? Su nombre es Gaela, ella habla como, se presenta en femenino, ella además se viste de manera, como les digo, ¿no? Se tiene una expresión de género femenino, tiene una identidad de mujer, su nombre, por ejemplo. El nombre es una forma de darnos cuenta de la identidad de género, ¿no? Pero su sexo es masculino. Su orientación sexual, imagínense que Gaela es bisexual, no sé, pero es bisexual, ¿no? Entonces, Gaela sería una mujer trans, por eso ella se hace llamar, soy una mujer trans, ¿no? Porque es una mujer que tiene un sexo masculino, pero su identidad de género es de mujer. Entonces es una mujer transgénero, de orientación sexual bisexual y su expresión de género femenino. Ya, esta diferencia que les quería comentar de transgénero y transexual. Las personas transexuales son las personas que han cambiado su sexo, es decir, que se han sometido a operaciones para poder cambiar sus órganos reproductivos, etcétera, ¿no? En cambio, una persona transgénero no necesariamente ha pasado por este tipo de intervenciones. Sin embargo, su identidad de género no se condice con su sexo. Es decir, Gaela es una mujer transgénero, porque su identidad es femenina, pero su sexo es masculino. Pensemos en un hombre trans. ¿Quién sería un hombre trans? Una persona que tiene sexo femenino, pero identidad de género de hombre. Él sería un hombre trans. A ver, hasta ahí me gusta cuando participan porque, claro, ahí nos... ¿Quién no? Ya. Es verdad que la Chola Chabuca no es un ejemplo de mujer trans, pero sí nos ayuda con la expresión de género. Chabuca, claro, porque es un personaje, ¿no? Porque en su vida real, Ernesto Pimentel no es que sale como la Chola Chabuca, ¿no? Ahí tienen. La Chola Chabuca es el personaje, Ernesto Pimentel. Entonces ahí dice, sería un drag queen, que ya, que es otra cosa, ya que estamos entrando. Chola Chabuca es gay travesti. ¿Es correcto decir travesti? Sí es transexual, pero no comienza su transición por temas monetarios, no se le considera. Entonces, no es transexual, es transgénero. Si es que no ha hecho su... M es un cantante transmasculino, es decir, su sexo es femenino, pero su identidad de género es hombre. Entonces, es una persona trans, género masculino. Ya, vamos a avanzar. ¿Qué hora es? Uy, no, ya nos falta poco. Igual esto se lo vamos a pasar. Es un poco complejo si no estás muy familiarizado con los términos, pero hagan el ejercicio de utilizar el cuadrito o de ver personas y dicen, o ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, decir ya, yo soy mi identidad de género es mujer, mi sexo es femenino, mi orientación sexual es bisexual y mi expresión de género es femenino, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Soy una mujer, mi sexo es femenino, mi orientación sexual es homosexual y mi expresión de género andrógeno.
Exactamente, Karina. Cisgénero es cuando la identidad de género y el sexo son congruentes, o sea, se condicen, femenino, femenino. Y transgénero cuando es distinto. Muy bien, sí. Y acá vamos a entrar con algunos otros conceptos. Si es que por ahí hay algún otro que quieren como tocar, que se les ocurre, que no hemos desarrollado, igual ahí lo vamos conversando. El machismo, ¿no? Que siempre se habla, que está asociado a este conjunto de prácticas, comportamientos, incluso dichos, ¿no? Frases que buscan, que son ofensivos en contra de el sexo o el género femenino, acá no necesariamente sexo, y que intentan marcar una superioridad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, cosas, más adelante vamos a tener una partecita acerca de micromachismos que vamos a poner en ejemplos esto. La homofobia, el rechazo de las personas heterosexuales a las personas homosexuales o bisexuales, la transfobia, el rechazo que sufren las personas transexuales o transgénero por transgredir este sistema sexogénero, ¿no? Porque, a ver, el sistema como imperante en nuestra sociedad tiene que ver con, tú eres mujer, te tienen que gustar los hombres y te tienes que ver como una mujer y te tienes que percibir como una mujer. Eso es como lo establecido tradicionalmente en la sociedad. Cualquier persona que se salga de la norma en esta sociedad machista y patriarcal, como le decimos las feministas, es sancionada culturalmente a través de actos de violencia, discriminación, invisibilización, crímenes de odio por salirse de la norma. Entonces, el enfoque de género que nos permite identificar que en la sociedad existe esta convención de que lo que está bien es que exista una relación estricta entre el sexo, el género, la orientación sexual, la expresión de género, y que no hay que salir de esa norma. Entonces, el enfoque de género nos permite identificar estas situaciones, identificar las relaciones de poder que se generan a raíz de esta cultura imperante en nuestra sociedad y que además esta situación, o sea, estas diferencias en las relaciones de poder nos limitan el acceso a recursos económicos, simbólicos en la sociedad. Y además nos permite darnos cuenta de que al ser el género una construcción social y al ser los estereotipos y los roles de género cuestiones que son cambiantes y dinámicas en el tiempo, es posible transformar estas relaciones de poder. Una de las principales relaciones de poder tiene que ver con que los hombres ejercen violencia física contra las mujeres y que en general la sociedad normaliza mucho eso, ¿no? Entonces, dicen en las encuestas que salen, el 60% de las personas considera que está bien que un hombre le pegue a su esposa si es que le saca la vuelta, ¿no? Entonces, ver estas situaciones, ver estas relaciones de poder bajo el enfoque de género nos hacen dar cuenta de que el género es una construcción social y que los roles y los estereotipos asociados al género cambian en la sociedad, porque no son las mismas en la sociedad peruana que en la sociedad musulmana o en la sociedad europea, y por lo tanto se pueden transformar. Voy a hacer una partecita más chiquita, porque ya... Es cierto, Karina, ustedes sabían que
el delito más frecuente en el Perú, más allá que el robo de celulares, carteras, etcétera, es la violencia contra las mujeres, las niñas. Entonces, es un problema social realmente grande. Entonces, algunos ejemplos de micromachismos. ¿Por qué es importante identificar estos micromachismos? Porque son este tipo de comportamientos sutiles y que a veces son hasta imperceptibles y que perpetúan estos roles de género o estos estereotipos de género. Y lo que hacen es culturalmente, cotidianamente, profundizar estas diferencias. Entonces, algo que a veces nos pasa, que a mí me ha pasado incluso, es decir, buenos días, señor Sánchez, y saludas diciéndole señor a un hombre, en cambio a una mujer la llamas por su nombre, ¿no? A veces en los espacios laborales se suelen dar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a las mujeres las tratamos con mayor cotidianidad, en cambio a los hombres con mayor respeto, ¿no? Esto que decían, por ejemplo, acerca de los roles. Sonríe, que estás muy seria, debería ser más amigable, porque claro, una mujer que es seria, que por ejemplo es una persona que pues no está sonriendo todo el tiempo, sino que más bien es una persona reservada. Una mujer es raro, en cambio un hombre que es una persona seria, que no habla mucho, que nunca sonríe, es normal. En cambio, que una mujer sea así, está raro. Esto que también decía, ¿no? Esta maternidad obligatoria. Y tú ya tienes novio a las mujeres, ¿no? ¿Para cuándo vas a tener hijos? Oye, ¿y no vas a formar una familia? A las mujeres se presiona más socialmente por el tema de ser madres, etcétera. Esto, por ejemplo, ¿no? Que decían que un hombre haga las tareas domésticas es raro. Entonces le decimos, ay, qué suerte que tu pareja te ayude en la casa, ¿no? Porque es tarea de las mujeres, es su obligación, pero en cambio los hombres, pues te ayudan, lo hacen porque son buena gente, porque son personas comprometidas, no porque ensucian lo mismo, comen lo mismo, no. Las mujeres no dicen groserías, a los señores, por ejemplo, a los médicos. Esto qué interesante lo que dice Karina. A los médicos le dicen doctor y a las doctoras le dicen señorita. Las mujeres no dicen groserías. También, igual en contextos más formales como en las cortes, a las mujeres no se les llama por su título profesional. Hasta unos jueces hasta le dicen mamita, hijita. Por ejemplo, estos diminutivos son también una forma de micromachismo muy constante, ¿no? A mí me dicen Gabrielita, ¿no? Le digo, mi nombre es Gabriela, no es necesario que me diga Gabrielita, pero pasa. ¿Alguna vez han escuchado que un hombre le dicen, ay, no sé, normalmente, no te digo una persona de confianza, ay, Juancito, es más difícil, ¿no? Hasta la forma de sentarnos, ¿no? Las mujeres deben sentarse de una forma determinada y los hombres como quieran, ¿no? Los hombres se sientan abriendo las piernas y las mujeres tenemos que estar pues bien sentadas con las piernas cruzadas. Otro ejemplo de micromachismo tiene que ver con la forma en la que se abordan también estos temas de violencia, ¿no? Mató a su mujer por celos y la sepultó en un terreno baldío. Crimen pasional, le dicen, ¿no? Y nosotras decimos esto, no fue un crimen pasional. Hay una arenga feminista que dice, no fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal, porque esto ha sido un feminicidio. Pero ¿qué pasa aquí? Tratan de ocultar detrás de la idea de la pasión, detrás de la idea de que pues los celos te cegaron y la mataste, ¿no? Incluso el Código Penal anteriormente tenía un atenuante de que si, por ejemplo, tú le encontrabas a tu esposa en tu casa con su amante, tú la podías matar y había esta figura de la emoción violenta, ¿no? Entonces sí, pues hubo una emoción violenta, tú la viste, no pudiste controlarte y la mataste, ¿no? Y te reducían la pena. Eso es algo que felizmente ahora ya no pasa, pero existía, o sea, legalmente estaba permitido, por así decirlo.
caso complejo. Claro, y se justifica la violencia con esta idea de lo pasional, ¿no? Luego, esto, ¿no? 26.371 casos de violencia familiar, ¿no? Hay una cuestión que a veces también se da mucho cuando hablamos de estos temas, que la violencia contra las mujeres, sobre todo, la violencia de género, porque el nombre correcto es la violencia de género, porque la violencia se da no solamente contra las mujeres, sino contra todo aquel que se salga de la norma sexo-género. Por eso cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia contra las personas trans, así sean de sexo masculino, ¿no? Porque a cualquier persona que tenga género femenino o que rompa estas estructuras, también es víctima de violencia de género, ¿no? Los gays, los transexuales que sufren de discriminación. Entonces, se habla de la violencia familiar tratando de asociarlo a un espacio privado, familiar, y muchas veces esto nos hace pensar que pues es un tema de la familia y que se resuelve en la familia. Incluso cuando mujeres quieren ir a poner su denuncia, lo que pasan es que le dicen, no, señora, la policía, ¿sabes? Arréglese, porque sí es mejor para su familia, ¿no? ¿Cómo lo va a dejar? Que luego, sus hijos, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, llamar violencia familiar a la violencia de género es también poder quitarle el peso de lo que realmente